Listo, puede empezar. Bluetooth connected. Me avisa por favor, ya está en... Sí, sí, señor. Ya se está viendo. Bueno, muy buenas tardes. Quien les habla Luis Carlos Álvarez. El día de hoy voy a hacer la exposición de mi proyecto de grado, quien lo desarrollé junto con mi profesor Nelson Ricardo Otero, y consiste en el diseño de una posada agroturística con sistema de granja interactiva y energías limpias en la vereda de Aburrido del municipio de Bucaramanga, Santander. Eh, En cuanto al planteamiento del problema, el aprovechamiento de los recursos naturales han hecho de la evolución una sana interacción que han contribuido al desarrollo de la especie humana, tanto en la perspectiva de supervivencia como en la intelectual. De ahí nace la importancia del buen uso de los recursos naturales y en cierto grado la sana relación con la naturaleza que según un artículo publicado por el New York Times y por National Geographic titulado Más naturaleza, menos locos, se resalta la importancia de la interacción entre los humanos y la naturaleza, ya que demuestra que la interacción directa con la naturaleza aporta al óptimo bienestar psicológico y cognitivo. Asimismo, se plasma que la relación y conexión con la naturaleza aumenta la felicidad, el compromiso social, la capacidad de gestión de las tareas de la vida y la disminución de la angustia mental. Entonces, de esta manera nace una oportunidad de mercado, como lo es el desarrollo de las posadas agroturísticas, que lo que hacen es permitir la interacción, la recreación, el ejercitarse y el realizar diferentes actividades relacionadas con el mundo agropecuario. ¿Y todo esto por qué se plantea? Bueno, según cifras de la ciudad de Bucaramanga, el Ministerio de Salud, las enfermedades o trastornos mentales han tenido gran incidencia en la población productiva de la ciudad, teniendo en cuenta que aproximadamente, o cálculos del año inmediatamente anterior, se registraron 110 casos de suicidio. Y o sea, es algo que se está dando anualmente, por así decirlo. Y de estos 110 casos de suicidios, el 80% son de personas entre los 18 años y los 60 años, personas en actividad productiva, por así decirlo. Y en los últimos 10 años las consultas médicas por estos problemas pasaron de 17.000 a casi 30.000 en un mismo periodo de tiempo. En resumen, el proyecto busca abordar la siguiente problemática. Inicialmente, la falta de espacios turísticos que promuevan la salud mental de las personas y, en segundo lugar, la falta de oportunidades de empleo y desarrollo económico de la vereda del Aburrido, municipio de Bucaramanga. Ahí nos surge una pregunta de investigación, que es ¿qué características debe tener una posada agroturística en la vereda del Aburrido del municipio de Bucaramanga que ofrezca una experiencia, perdón, que ofrezca una experiencia interactiva en la naturaleza y en una granja que se utilicen sistemas de energías limpias y promueva la salud mental de las personas? Según un estudio realizado en la Universidad de Michigan, Estados Unidos, al estar en contacto con la naturaleza por lo menos 30 minutos diarios, se disminuye la segregación de cortisol, que es la hormona causal del estrés. A esta terapia se le determinó como la píldora de la naturaleza y está siendo utilizada en los tratamientos que tienen que ver con enfermedades de salud mental. En el Sultana de Bucaramanga popularmente hemos ido o hemos recurrido casi siempre que queremos como distracción y demás con la familia a sitios balnearios o sitios de recreación que son muy buenos, perdón, pero que con el pasar del tiempo el campo, gracias a Dios por así decirlo, ha cogido auge y ha cogido como cierta cabida en la recreación. Y es allí donde el ecoturismo ha cogido fuerza en la interacción de las personas con la naturaleza. Por lo anterior, un modelo de posada agroturística permitirá al visitante disfrutar de una placentera estadía en cabañas, interactuar con animales de granja, aprender de los diferentes sistemas productivos, que es muy importante, y disfrutar de las bondades del campo mediante el senderismo, la recreación, en un sistema totalmente manejado con energías amigables con el medio ambiente. Esto en conclusión, lo que el proyecto busca es promover el turismo rural y la agricultura ecológica, que sepamos cómo es que se maneja el campo desde otra perspectiva. En cuanto al objetivo general, o los objetivos de mi proyecto, el general es diseñar una posada agroturística en la vereda del Aburrido, municipio de Bucaramanga, Santander, con sistema de granja
interactiva y energías limpias. Y en los específicos tenemos principalmente el número uno es identificar las condiciones que debe prestar una posada agroturística que brinde espacios para personas con problemas de salud mental a través de entrevistas a expertos y consultas de fuentes secundarias. Como segundo tenemos establecer parámetros de diseño para la construcción de la posada agroturística en la vereda del Aburrido, identificando las condiciones actuales del suelo, medioambientales, parámetros técnicos enfocados a especies menores y alojamientos rurales. Como tercero, tenemos definir los parámetros técnicos y de bioseguridad en la infraestructura de la posada agroturística. Y como cuarto, el último, es desarrollar una propuesta financiera que permita evaluar la viabilidad económica del proyecto y establecer un plan de inversión y financiación adecuado. En cuanto al marco teórico, nuestro proyecto está como tipificado en la modalidad de turismo rural como el agroturismo, que es un tipo de turismo especializado al cual el turista se involucra en las labores agrícolas y desarrolla actividades vinculadas a la agricultura, ganadería u otra actividad, logrando así que se incentive la economía a nivel local. En cuanto a la clasificación, el proyecto encaja en la NTSH o se regula mediante esta normatividad, la cual está diseñada para posadas turísticas y requerimientos de planta, que lo que busca es como estandarizar, por así decirlo, cómo deben ser los lugares, cuáles son los servicios mínimos que debe tener una posada para permitir su funcionamiento. Y en cuanto al marco legal, tenemos la ley 2068 del 2020, que lo que el objetivo de esta es fomentar la sostenibilidad e implementar mecanismos para la conservación, protección y aprovechamiento de los destinos y atractivos turísticos, así como fortalecer la formalización y la competitividad del sector y promover la recuperación de la industria turística. En cuanto al diseño metodológico, iniciamos por el tipo o clase de investigación, que para este caso particular permitió conocer las características de la población objeto de estudio, como son los potenciales clientes, y los elementos requeridos para el diseño de una posada, de una granja agroturística. Como segundo tenemos la técnica de análisis que utilizamos, y en esta etapa se involucró básicamente la recopilación de información de los potenciales clientes, y para esto se usará la estadística descriptiva con el fin de analizar y presentar los resultados de manera cuantitativa. En cuanto al método de investigación, tiene un enfoque cualitativo, ya que se basa en construir una experiencia para las personas que buscan un espacio de descanso e integración con la naturaleza y el campo. La fuente de información, aquí recurrimos a lo que fue potenciales clientes, entrevistas a expertos, libros, artículos, monografías, tesis, documentos que nos permitieran recopilar esa información que fue valiosa para el desarrollo del proyecto. En cuanto a la técnica de investigación, ¿cómo lo hicimos? Por medio de entrevistas a potenciales clientes y entrevistas a expertos en el tema. En cuanto a instrumentos para recolectar la información, lo hicimos a través de entrevistas que se las aplicamos a los potenciales clientes y a los expertos, tanto en el tema agroturístico como en el tema psicológico. En cuanto al modo de aplicación, lo hicimos mediante encuestas semiestructuradas y el alcance lo aplicamos a la ciudad de Bucaramanga. ¿Cuáles son las condiciones para una posada agroturística? Inicialmente empezamos con la entrevista a nuestros potenciales clientes. Entonces, ¿qué se hizo acá? Se cogió la totalidad de la población de Bucaramanga, a esto le aplicamos una fórmula, la cual nos arrojó que teníamos que hacer como mínimo 65 encuestas a potenciales clientes de diferentes edades, círculos sociales, para tener como datos más exactos. Entonces, entre las preguntas, hay unas que son bastante relevantes, como la primera que dice, ¿ha visitado una posada agroturística? El 56.6% dijeron que sí. Claro está que se les aclaró como el concepto que es una posada agroturística, porque en algunos casos hemos ido, pero no sabemos como tal si es o no es. En la segunda pregunta tenemos, ¿qué tal fue su experiencia en la posada? El 50.8% dijo que buena. Ahí nos tenemos que analizar como que en qué se está fallando y en qué es que debemos resurgir. ¿Cuántas veces estaría dispuesto a visitar una posada agroturística en el año? El 28% nos dijo que 2 veces, perdón,
El 36,1% dijo que 2 veces y el 28,9% dijo que hasta 3 veces por año. ¿Cree usted que la interacción con la naturaleza es fundamental al momento de buscar paz y tranquilidad? Yo creo que es algo que no es refutable, ya que el 97% dijo que lo era. ¿Y cree que es un buen plan para descanso y ir a una posada agroturística? El 100% de los encuestados dijo que sí. ¿Cree usted que la interacción con los animales es un buen plan al momento de buscar paz y tranquilidad? El 98,8% dijo que sí. Eh, Aquí ya es la parte más de costos. Preguntamos, ¿cuántos estarían dispuestos? Pusimos diferentes rangos, en el cual el 66 dijo que entre 150 y 240 mil pesos estaría viable o tendrían como la capacidad de pago. Y el 29% dijo que por un buen servicio, más de 250 mil pesos estarían dispagar. ¿Qué desea encontrar al visitar una posada agroturística? Esta pregunta fue libre y lo que más resaltó fue comentarios como paz y tranquilidad, diversidad de flora y fauna, un ambiente agradable y lo que todos queremos al momento de ir al campo es desconectarnos de la ciudad como tal. A su vez, se le hizo encuesta a profesionales de la salud, en este caso optamos por psicólogos, se le aplicaron ciertas preguntas y aquí hay como un resumen de las respuestas que todas convergen en la misma. Entonces, estas fueron las, como tal, las de los psicólogos, que decían, los espacios que permiten interacción directa con la naturaleza ayudan a la salud mental, reduciendo significativamente en las personas la segregación de la hormona cortisol, quien es la causante del estrés y todas las enfermedades que ellos derivan. El estrés es el causante de desórdenes alimenticios, de enfermedades gastrointestinales, de que se nos caiga el cabello, de muchas cosas. La interacción con especies naturales evita la aparición y el desarrollo de enfermedades o episodios psicóticos, ya que permiten la segregación de hormonas como la dopamina y la serotonina. Estas dos hormonas son las causales, por así decirlo, de hacernos sentir bien, de hacernos sentir cómodos. Favorecen los tratamientos destinados a la salud mental de las personas. Recalca la importancia de la granja temática, porque nos dice que la zooterapia inhibe la producción de cortisol en pacientes tratantes, ya que cambia la percepción. Normalmente se utilizan caninos o equinos para estas terapias, pero no es ajeno utilizar otras especies. Todo va dependiendo del tipo de crianza que se le dé al animal. Y por último, las condiciones propias de la naturaleza, por ejemplo, la lluvia, el canto de las aves, la tierra mojada, generan sensación de calma en las personas y eso nos pasa a todos. Generalmente cuando llueve uno se siente como más cómodo, como más tranquilo. Estas son las bondades que nos aporta la naturaleza y las cuales debemos aprovechar. Y estas son las conclusiones que salió de este capítulo. La integración con la naturaleza está comenzando a ser reconocida como una forma de mejorar la salud mental. La experiencia en la naturaleza reduce la ruminación y la actividad neuronal de la corteza prefrontal subgenual. El vínculo con las mascotas tiende a tener un resultado positivo en el bienestar y salud mental en las personas, reduciendo el estrés, estimulando el estado de ánimo, aliviando la soledad y permitiendo o facilitando la sociabilidad. Ya en materia, perdón, ver el terreno, esta es la panorámica del terreno, se hizo su cálculo topográfico en el cual se determinó su área, su perímetro, su altura, todo esto ¿para qué? Son datos que son importantes a la hora de realizar la distribución del predio. Asimismo, de ahí sacamos los parámetros de diseño de la posada. ¿Qué nos dice la norma técnica? En cuanto a infraestructura, para estas son las cuatro especies, estas son las cuatro especies que se desean tener allí, aves, ovinos, cerdos y equinos. Entonces, para ellos, independientemente si es una producción grande o una producción mediana, para todos es lo mismo, ¿sí? Condiciones de infraestructura, qué tipos se necesitan para el plan sanitario, plan vacunal, todo lo de bioseguridad y la alimentación. Ya en el diseño de la posada, pues nos dice que como mínimo la norma nos dice que como mínimo debe tener recepción, habitaciones y restaurante. Estas son las distribuciones para los animales, sus corrales con diferentes densidades y el sistema energético que será híbrido, ya que contará con paneles solares y a su vez irá de la red eléctrica de la vereda, dado el caso de que es una zona de alta pluviosidad, entonces puede que hay días que sí, puede que hay días que no tenga totalidad de carga los paneles solares. Y esta es la distribución del predio. Se hizo de esta manera, un ejemplo, las gallinas están en la parte alta
y los cerdos están en la parte baja y tienen como una brecha que la están brindando lo que son los caballos, lo que son las ovejas. ¿Por qué? Porque son dos especies que convergen, pero hay que tener cierto cuidado en la parte sanitaria. Entonces, de esta manera se hizo estratégicamente. En la parte de abajo está la zona de pasto, ya que es la parte más plana del predio, y la zona energética se puso ahí porque es el sitio que mayor capta luz solar. Como todo y a raíz de la pandemia que estamos hasta ahora pasando, se establecieron ciertos protocolos de bioseguridad. Eh, perdón, Luis Carlos, le quedan 5 minutos. vale. En los cuales los establece la resolución 1443 del 24 de agosto del 2020 y tenemos la propuesta financiera, entonces tenemos lo que son los costos de infraestructura, aquí están lo que son los galpones, criaderos, las cabañas, todo esto, tiene un costo de 54 millones, dado que en el predio hay bastante bambú que se puede aprovechar en la construcción y que se le da un toque como más campestre. Tenemos el costo de los animales, el costo de amoblado, que es equipo de cómputo, en series de cocina, además el sistema energético que tiene un valor de 30 millones de pesos y estos son los gastos fijos mensuales. Entonces, ¿aquí qué se hizo? Se hizo un flujo de caja en el cual se tendría un aproximado de 113, o sea, cogimos los 113 millones 555 que valió como tal la implementación del proyecto. Entonces, se parte de un promedio de 40 visitas al mes distribuidas en las 4 habitaciones, en las 4 cabañas, y basándose en las listas que hemos visto de otras posadas, que son más o menos 10 visitas mensuales, entonces tenemos un total de 40 visitas. Entonces, con un promedio de consumo de 350,000 pesos, en lo que se incluye el hospedaje, la alimentación, y con un crecimiento del 5% mensual, se hizo un balance a 3 años, en el cual se determina pues las ganancias en el primer año, las del segundo año, las del tercer año, y tenemos el análisis de la BAN y la TIR a 3 años, que la TIR dio el 7.29 y la BAN de 499,897. Cuanto a conclusiones, tenemos la creación de espacios que permitan la interacción directa entre los humanos y la naturaleza reduce en gran medida la aparición y posterior desarrollo de enfermedades de carácter mental, ya que los estados propios de la naturaleza estimulan la segregación de hormonas como la dopamina y serotonina, cambiando la percepción de soledad y abandono, inhibiendo a su vez la aparición de la hormona cortisol causal del estrés. Como segunda tenemos el desarrollo de una posada agroturística como modelo económico, permite el aprovechamiento al máximo de espacios no extensivos, generando flujo de caja de diferentes actividades que se logran enlazar bajo un mismo sistema productivo. Tenemos la parte de hospedaje, tenemos la parte productiva de los animales. Como tercera, la interacción entre lo recreativo, técnico y profesional hacen que la puesta en marcha de una posada agroturística se convierta en un gran generador de oportunidades laborales para la región. Cuarta, la implementación de una posada agroturística en el municipio de Bucaramanga se convierte en una alternativa de asociatividad con las entidades de salud en pro de mitigar los problemas mentales que aquejan a la población, generando a su vez mayores ingresos para el lugar. Y quinta, la identificación de las condiciones actuales del suelo medioambientales, los parámetros técnicos enfocados en especies menores y alojamientos rurales, permiten la organización y diseño de la posada agroturística de acuerdo a las sugerencias, recomendaciones y buenas prácticas para buscar que los usuarios puedan tener una experiencia amena, enriquecedora con la naturaleza y las instalaciones de la posada. En cuanto a recomendaciones, tenemos el acompañamiento profesional durante la planeación y el desarrollo de la posada que asocia tantos campos de acción es indispensable y por lo tanto se debe abordar desde cada una de las especialidades allí tratadas. Y como segunda tenemos la determinación del sitio en donde se plantea el desarrollo de una posada agroturística se debe manejar bajo parámetros técnicos que permitan analizar la oferta medioambiental de la zona, los requerimientos topográficos para temas de infraestructura y especialmente la accesibilidad para quienes deseen visitar, ya que no solo van a ir jóvenes, no solo van a ir niños, es para la población en general. Muchas gracias. Gracias, Luis Carlos. No sé si los evaluadores tengan preguntas o comentarios. Sí, y bueno, Nicole, perdón. Esto, no sé si inicio o profesora, profesora Carolina. Señor, sí, señor. Bueno, Luis Carlos, hay varias preguntas.
Esto, ¿cuál es el nivel de confianza de la muestra a partir del número de encuestas que hizo? Porque eso no lo vi en el proyecto. Usted dice que aplicó Sí, una fórmula. sí, señor, en este momento se me escapa, pero sí la apliqué. El total de población que tenemos en el área metropolitana de Bucaramanga es alrededor de 1 millón de personas, 1 millón, 1 millón algo. Entonces a ellos se le aplicó cierto grado de confiabilidad y, perdón, y en base a ello, pues esa fue la cantidad de personas que me arrojó, a las cuales les apliqué la encuesta. O sea, es muy baja para el número de encuestas que dio, porque si tenemos una población de 1 millón de personas, la muestra tendría que haber sido más grande para tener un nivel de confianza por ahí del 95%. Ahí creo que de todas maneras pudo haber hecho más encuestas. Eh, Coloqué la diapositiva donde están los gastos. Gastos fijos mensuales. No tienen en cuenta personas profesionales en el área de psicología. No, profe, ahí sí, o sea, O sea, no se piensa utilizar personas allá. Simplemente sí, la o sea, parte operativa y nada más. de la parte operativa y la parte administrativa, sí, señor. Bueno, ¿no pagan arriendo por la finca? Pues ya el predio es propio. Pero entonces, si el predio es propio, o colocan arriendo acá para validar la proyección, o deben colocar en la inversión el valor de la finca. ¿Cuánto vale la finca? Ah, sí, esa la incluí. ¿Está incluida en la proyección económica? No. Sí, señor, la finca ¿Dónde está está? incluida. Se me escapa, pero sí está incluida en el costo total. Precisamente esa no la puse. Pero sí, profe, Creo que no, porque ahorita yo le revisé ahí los datos que usted da ahí. Entonces, la tasa interna de retorno baja. O sea, ahí podríamos decir, ¿cuánto vale la finca? ¿No tiene idea de cuánto vale? sí, 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 el previo lo compré en 15 millones de pesos. ¿Por qué tan barato? ¿Cuántas hectáreas son? Es una hectárea, ¿Solo una hectárea? sí, señor. Ah, bueno. Pero debe incluirla, debe incluirla. Entonces, si puedo hacer ese ajuste ahí para que tenga un poco más de credibilidad el proceso y ahí la tasa interna cambia. Eh, Listo, profe. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que usted está solucionando? Ahí donde El tenemos la problema, discrepancia desde el inicio. ¿Cuál es el problema que usted está solucionando? el problema como tal, o lo que queremos con ello, es poder brindar un espacio de esparcimiento para las personas del área metropolitana de Bucaramanga. O sea, todos en cierta manera, en cierto momento nos hemos sentido agobiados, cansados por el estrés del trabajo, ¿sí? Todo ello es brindar un sitio en el cual las personas puedan ir y recrearse. O sea, es generar una oferta de agroturística, ¿sí? Exactamente. Es el O sea, diseño de una posada agroturística. no es solucionar el problema de las muertes por suicidios o por estrés en Bucaramanga o en el área metropolitana. No, señor, porque es algo, o sea, no es que sea inevitable, sino que no es nuestro campo de acción. ¿Sí? Nosotros somos como hay un pequeño que, como que uno a veces, y me ha pasado, o sea, personalmente uno a veces está tan agobiado que uno dice, hombre, me voy este fin de semana para tal sitio, me desconecto totalmente y llego nuevo a la ciudad, por así decirlo. Entonces, lo que queremos es como satisfacer esa necesidad, contribuir con un pequeño granito, pero como tal no podemos resolver esa problemática. O sea, lo que ustedes están haciendo es generar, aprovechando una oportunidad que hay en el mercado de una posibilidad de personas que tienen esa necesidad. Eso es lo que usted está aplicando. Por eso entonces usted genera una oportunidad, o sea, aprovecha una oportunidad para hacer una propuesta de una granja agroturística, que es lo que usted hace. Ahora, Exactamente. ¿cuál es su aporte
al proyecto con el conocimiento que usted adquiere en el programa? O sea, ¿qué es lo que usted aplica en el proyecto? Toda la parte técnica, profe. O sea, como bien se nos recalcó, desde la parte técnica hasta la parte profesional, por eso está distribuido el predio en diferentes secciones. Entonces tenemos la parte de animales. Yo como técnico agropecuario tengo la capacidad de poder decir cómo va a ser la adecuación del terreno para instalar los corrales, cómo va a ser la alimentación, qué necesitan los animales para estar en óptimas condiciones. En cuanto al tema de infraestructura y demás, cómo está pendiente del terreno, qué materiales puedo aprovechar del predio para la creación de espacios que sean amigables con el medio ambiente. ¿Sí? Y ya en la parte comercial, la creación, como lo estábamos hablando ahora, de ese espacio que me permita lucrarme, no simplemente con la producción que voy a tener de la finca, porque en los costos aquí de animales lo puse, un ejemplo, 100 gallinas de 16 semanas me van a costar 2.500.000, ¿sí? Inicialmente. Entonces, yo sé que 100 gallinas me van a producir alrededor pongámosle una tasa del 80% de postura, son 80 huevos que diariamente me van a ingresar, que los voy a estar vendiendo, que voy a obtener de ahí economía y que a su vez los fines de semana voy a aprovechar la visita de las personas que me van a dejar ganancia, tanto por el sitio, por el hospedaje y por la alimentación, que además ellos, aparte de llevarse un buen servicio, están aprendiendo de las oportunidades o del diario vivir del campo. Eso es lo que quiere uno como de la parte técnica, ¿sí? Que las personas aprendan que la gallina no es simplemente echarle maíz, que la gallina tiene que tener 115 gramos de alimentación diaria, tiene que tener tanta disponibilidad de agua, que un ovejo tiene que tener, un ejemplo, si estamos hablando de materia seca, alrededor del 2%, el 3% de su peso vivo de materia seca, y si es material verde, pues alrededor del 10%, que los cerdos diariamente necesitan de 1 o de 2 kilos de alimentación. O sea, todo eso que no vemos en la ciudad es lo que quiero recalcar allí, que las personas vayan y no simplemente, y me ha pasado, que he ido a sitios turísticos en los cuales voy con el entusiasmo de ver los animales y a duras penas uno ve un perrito. Entonces, lo que quiero es que van las En las personas. proyecciones, no hizo tampoco, no aplicó eso que está hablando de la producción de la finca. Eso no está dentro del ingreso, porque eso es un ingreso que también mejoraría la Sí, señor, sí, rentabilidad. señor. Eso no lo tuvo en cuenta. Eso no lo tuve en cuenta. Bueno, pregunta final. ¿Va a hacer ese proyecto? ¿Usted va a hacer ese proyecto? Sinceramente, sí lo quiero realizar. Bueno, listo. Ahí le cedo el espacio a la profesora. Eh, Ay, Dios mío, es que yo no sé por dónde empezar. Es que yo entiendo, o sea, yo entendí la idea que usted tiene el proyecto y me parece que es buena. Lo que pasa es que su merced hizo o realizó una mezcolanza de su proyecto. O sea, usted habló de la creación de una granja, claro, pertinente para todo lo que ustedes hacen, etcétera. Pero aparte de eso, agroturística, pero entonces que va a ayudar a la parte psicológica, pero no entendí en los servicios que su merced ofrece, como por ejemplo, y si no va a tener un profesional de apoyo psicológico y eso, ¿cómo una gallina o el proceso de crianza de una gallina va a servir pues para el diseño de la planta y para apoyar la iniciativa desde el mejoramiento, entiendo, de la salud mental de la población objetivo? ¿Cómo la gallina, los ovejos, los caballos y eso van a ayudar con ese proceso si el conocimiento técnico que usted tiene es otro y no desde la parte psicológica? Eso, profe. Es que, o sea, como lo planteé inicialmente y como lo dice el título del proyecto, es el diseño de una posada agroturística, ¿sí? Que claramente nos tuvimos que reforzar o le dimos como ese enfoque
que necesitamos o entrevistamos a psicólogos porque es una problemática que estamos viviendo, ¿sí? Diariamente todos nos sentimos agobiados por X o Y motivo y lo que dicen la parte investigativa es básicamente eso, o sea, la interacción con los animales ya está demostrado, no es que llega, no, que le pongo una gallina y se va a componer, no, ya está demostrado científicamente que esa interacción nos ayuda a hacernos sentir mejor, ¿sí? En la segregación de la dopamina, de la serotonina, hacen que en cierta manera se inhiba la producción de cortisol, que es la hormona del estrés, y nos haga en cierta manera sentirnos mejor. O sea, si vamos al campo, estamos en el campo, me voy un fin de semana, quiero descansar, ¿sí? Pero no sé si les ha pasado, y en caso personal, o sea, tengo 4 perros, y a veces llega uno estresado y se ponen a consentir los animales, automáticamente como que ese estrés pasa a un segundo plano, como que uno descansa. Entonces, eso es lo que quiero en la posada, que las personas vayan, además de que se recreen y demás, conozcan del campo e interactúen con los animales, para que puedan, como en cierta manera, bajar esa carga negativa. Carlos, es que eso no se ve reflejado en el proyecto. O sea, ahí solamente o en los servicios que usted va a prestar. Yo entiendo eso ya está comprobado, pero usted no, eso si no hay un profesional de apoyo y si no hay unos servicios que digan, no solamente el perrito, sino de pronto con algunas dinámicas especiales que permitan que la persona pues sienta mejoría, etcétera. Es que eso no se ve reflejado. Número 2, entonces no hay coherencia con los servicios, con el planteamiento que usted hace de la parte psicológica, de salud mental es importante, pero no hay coherencia con los servicios y con lo que va a hacer al final con una granja agroturística, pero que realmente pues es como si no tuviera nada que ver al final con la parte psicológica. Uno. Segundo, sí reforzar los ingresos que usted está colocando ahí no son, o sea, no están, digamos que no están claros y no se ven reflejados, o sea, todo lo que usted está diciendo que puede ganar por la cría por el proceso productivo de las gallinas, de los ovejos, de los Pero eso cerdos, no lo entonces, incluyó, pero eso no lo incluyó. por eso, entonces no, no, a mí me confunde este proyecto, sí, o sea, no es claro. Segundo, usted decía en una parte que las personas vayan y se recreen, pero que vayamos y nos recreamos como tal, o sea, los que vivimos de pronto en el área metropolitana, no necesariamente es por una enfermedad de todas formas de tipo mental, sino solamente digamos que porque usted quiere un rato de esparcimiento. Entonces, ahí hace falta coherencia en esa parte. Y el proyecto, si no hay un profesional de apoyo, o sea, si usted quiere, ¿verdad?, enfocarlo a toda la parte, de salud mental, tiene que tener un profesional de apoyo para que las dinámicas que usted desarrolle con con todo digamos que con todo el entorno que maneja, pueda organizarlo. Entonces, la iniciativa es buena, pero realmente no se ve plasmada digamos que en el desarrollo del proyecto, porque usted mezcló unas cosas muy técnicas desde la parte mental y psicológica con un proyecto que sí es de su área, que es el diseño pues, de una granja con unas características que algunas de ellas pues las describe en el proyecto. Además, utilizó unos planteamientos desde lo psicológico muy técnico que hace ver que el proyecto pues no fuera desde la parte agroindustrial, sino de otra línea de conocimiento. Entonces, mi pregunta al final es con todo esto esta retroalimentación que le hemos hecho y el desarrollo del proyecto, ¿cuál es para usted el aporte de todo este proceso de desarrollo de este proyecto de grado? Su aporte
personal, ¿sí? ¿Qué aprendió de todo esto y cómo plasmó lo que usted ha aprendido durante este tiempo en la carrera en ese proyecto? Bueno, profe, pues, o sea, es analizando el nicho de mercado o la posibilidad que hay de generar ingresos, no solo de la parte técnica, sino de este modelo económico, que, o sea, obviamente va ligado de la parte agroindustrial, sino que nos estamos enfocando a un servicio, ¿sí? No estamos como, o sea, el proyecto nos ha enfocado que vamos a producir huevos, que eso sí está en un segundo plano, claramente, ¿sí? Pero los animales están más que todo es destinados al esparcimiento con las personas, a la recreación. Entonces, ¿qué aprendí? Inicialmente, lo que quise recalcar con este proyecto son las bondades que nos aporta la naturaleza a nosotros como personas. Eso es lo principal, las bondades. Por eso hice la entrevista con los psicólogos, por eso me enfoqué bastante en esa parte, para recalcar precisamente eso. ¿Qué nos aporta la naturaleza aparte de alimentación, aparte de refugio, aparte de salud, en cuanto a las plantas y demás? Es en nuestra parte emocional, cómo nos sentimos, dando cabida que al proyecto agroturístico, porque no es, o sea, es muy diferente que a usted le digan, vamos para la finca, ¿sí? Usted sabe qué tan, que pueden haber, hay cosas de lo cotidiano de una finca, a diferente que usted le digan, vamos por una granja agroturística, que usted claramente va a ver animales, va a interactuar con ellos, va a descansar, que va a ir a las cascadas, que se va a recrear, todo esto, o sea, eso es lo que quise, como resaltar las bondades que tiene el campo para la aplicación de un proyecto agroturístico. ¿En la finca hay cascada, Luis Carlos? Sí, señor. O sea, por eso le puse también agroturístico, porque ahí mismo, ahí lo puse para hacer senderismo y demás, ahí cerquita hay unas cascadas. Pero Entonces, entre la finca. dentro de la finca no, pero sí de donde proviene el agua de la Ah, finca. ya. Listo, Luis Carlos. Muchas gracias. Bueno, listo. Muchas gracias a todos. Luis Carlos, los profesores se van a disponer a realizar la evaluación de su proyecto y sustentación. Entonces, por favor, estar atento a su correo, que ahí le estará llegando el formato con la nota final. Vale, muchas gracias. Bueno, ¿Listo? profe, que estén Que bien. esté muy Muchas bien. gracias.